Hola, buenos días. Vamos a dar inicio esta semana. Vamos con la segunda unidad del curso. Recuerden que es una unidad por semana. La primera unidad fue sobre vectores y geometría del espacio. Es una unidad muy sencilla en donde se revisa nuevamente el concepto de vector comparando con los escalares. Escalares son los números reales, los que nosotros sabemos operar perfectamente. Tanto los vectores son cantidades que tienen dirección, tales como fuerzas, velocidades, torcas, entre otros. Solamente los vimos matemáticamente, pero pues sus aplicaciones son principalmente en física. Ya han llevado curso como en física, entonces saben a qué me refiero. Vimos cosas demasiado básicas en los vectores, tales como sus operaciones entre ellos, sumas, restas y productos vectoriales. Hay otras cosas que se pueden hacer con vectores, pero bueno, no está dentro del temario. Esta unidad, segunda, vamos a abordar lo que es ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Bueno, las ecuaciones paramétricas son un conjunto de ecuaciones alternas a las ecuaciones cartesianas que conocemos o que hemos visto en cursos básicos de cálculo. Una ecuación cartesiana es, por ejemplo, una línea recta, una parábola, y igual a x cuadrada, en donde las funciones o las fórmulas dependen de x y de y. En cálculo vectorial, en unidades por ahí de la cuarta unidad, vamos a ver que podemos tener funciones que dependen más de dos variables, x, y, z, o incluso más. Bueno, pues las ecuaciones paramétricas, les comentaba que son una forma alterna de escribir y de analizar funciones de dos o más variables. Pueden ser funciones muy complicadas matemáticamente, pero con las ecuaciones paramétricas reducir el grado de complejidad y analizarlos sin problemas. Este tipo de ecuaciones permiten trazar curvas mucho más elegantes que las cartesianas, o incluso muy sencillas. Tiene ventajas, claro que sí, y una de ellas es facilitar el cálculo. Por su lado, las coordenadas polares seguramente ya las conocen. Son un sistema bidimensional alterno al cartesiano, al x, y, pero en el sistema polar manejamos dos coordenadas, una llamada coordenada radial, que es la distancia del centro al origen. Es como si fuera el radio de una circunferencia, esa es la coordenada radial. Y la coordenada azimutal, que es el giro de ese radio. Bueno, resulta que en estos sistemas alternos podemos aplicar el cálculo que nosotros conocemos, como área entre curvas, volúmenes, longitud de arco, centroides, trabajos, entre otras cosas que se pueden determinar con la integral. También se puede hacer con este tipo de sistemas alternos. Vamos a ver un poco de ello en esta unidad 2. Cosas básicas, no vamos a complicar tanto. Y pues vamos a ver primeramente las ecuaciones paramétricas. Les comparto la pantalla. Entonces aquí vamos a ver el día de hoy, en la semana, la segunda unidad, que son ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Bien, es una unidad sencilla, ustedes se complican tanto como quieren. Vamos a ver. Para empezar, ¿qué es una ecuación paramétrica? Pues, a grandes rasgos ya se los dije, es una forma alterna de escribir una ecuación cartesiana. Vamos a tomar la definición
Miren, vamos a ilustrar con un ejemplo, ¿sale? En el curso de física nosotros vimos este movimiento parabólico, a lo mejor no teóricamente, pero sí recuerdo que se hizo una práctica sobre esto. Bueno, imagina que cuando tú lanzas una partícula, una pelota a cierto ángulo, debido a la gravedad, la partícula describe una trayectoria curva, como es aquí. No sale disparado en una línea recta. Esto no sucede porque hay un campo gravitatorio que apunta hacia el centro de la Tierra. Ese campo gravitatorio lo que hace es doblar la trayectoria inicialmente recta de la partícula. Entre más intenso sea el campo gravitatorio, más se va a curvar la trayectoria. Aquí en la Tierra, donde vivimos nosotros, la gravedad es de 981 metros sobre segundo. Bueno, resulta que esto es lo que pasa en la realidad, ¿verdad? El campo gravitatorio, tú lanzas una partícula y describe una trayectoria parabólica. En el caso que tú lo lances desde un punto más elevado con respecto a la Tierra, por ejemplo la parábola sería algo así. ¿Ven? Continúa hasta chocar contra algo. Es una parábola simétrica con respecto al punto más alto, que es el vértice. Bien. Bueno, pues resulta que en el momento parabólico que se ve en física, tú puedes predecir la coordenada X. La coordenada X, bueno, para empezar, el origen es el punto de lanzamiento. Este es mi origen. La coordenada X de un punto sobre la trayectoria, digamos este de aquí, X, Y. X es la distancia horizontal a la cual se localiza la partícula con respecto a tu origen. Y la coordenada Y es la altura con respecto a tu origen. Sería esto de aquí. En este caso es negativa porque está por abajo del punto de lanzamiento o del punto de liberación. Bueno, entonces en física se tienen un par de ecuaciones que te dan estas coordenadas. La primera de ellas, la coordenada X, es la posición inicial más la velocidad inicial, la rapidez de disparo por el tiempo. Voy a poner aquí, voy a resaltar algo importante. La X depende del tiempo. ¿Y cómo va a depender? De esta forma. ¿Okay? Por el coseno del ángulo de lanzamiento. Teta 0 es el ángulo de lanzamiento, que puede ser 0 grados, puede ser 1, 2, 3 y así hasta 90. Y ya, esa es la coordenada X. Y la coordenada Y tiene una expresión similar. Y0 menos V0 por el tiempo. Aquí se trabaja con seno menos un medio de la gravedad por el tiempo recordado. Bien. La coordenada Y tiene un término adicional debido a la gravedad que apunta verticalmente hacia abajo, por eso es negativo. Y hace doblar la trayectoria. La coordenada X no tiene el término gravedad, ya que la gravedad no apunta a lo largo del eje X, sino el Y. Bueno, resulta que estas ecuaciones de aquí van a darte, o bueno, si tú conoces las cantidades iniciales, tales como la posición inicial, X, Y, son las coordenadas del punto de liberación. Si conoces también la velocidad de disparo y el ángulo de lanzamiento, claro, además de la gravedad del planeta en el que vives o del que estás haciendo ese experimento, si tú conoces todos esos parámetros, estas ecuaciones, cuando tú des un valor del tiempo, que es este de aquí, en segundos, en días, en horas, lo que sea, las fórmulas te van a dar las coordenadas en que se localiza la partícula, la coordenada horizontal y la coordenada vertical.
X y Y. En la gráfica serían los puntitos sobre la trayectoria, todos estos. Bueno, pues aquí se está trabajando un par de ecuaciones paramétricas, en donde el parámetro es el tiempo. Es una tercera variable, además de la X y la Y. El parámetro tiempo es una variable independiente que cuando tú asignas un valor o lo fijas, vas a obtener un valor para la X y un valor para la Y. No puede ser nuestro parámetro la velocidad o el ángulo, sino el tiempo. Casi siempre el parámetro es el tiempo. Bueno, pues estas de aquí son un par de ecuaciones paramétricas y sin darnos cuenta. Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en una dimensión, también el parámetro es el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme, el parámetro es el tiempo. Todas las ecuaciones de cinemática, los diferentes tipos de movimientos, son ecuaciones paramétricas, cuyo parámetro es tiempo. Bueno, aquí un ejemplo muy sencillo. La ecuación rectangular o la ecuación cartesiana de esta curva, de esta parábola, esta cosa que describe la partícula, es esta de aquí. Cuando tú pones esa en un software, te va a dar la trayectoria, esta cosa. Bueno, no te la va a dar exactamente así, te la va a dar un poco más grande. Bien, entonces tú nada más debes ver la parte física del movimiento. En este caso hay que descartar estos brazos de la parábola, porque no puede penetrar por abajo la partícula, subir y volver a penetrar hacia abajo. No lo puede hacer, ¿sale? Entonces nos quedamos con esa trayectoria en negro. Esta cosa es la ecuación cartesiana o rectangular de la trayectoria. Esa ecuación cartesiana o rectangular se pueden obtener con las ecuaciones paramétricas de la misma trayectoria, en donde en estas últimas ecuaciones de abajo observa que aparece el tiempo. Ese tiempo es nuestro parámetro y por lo tanto recibe el nombre de ecuaciones paramétricas. Este es un ejemplo muy sencillo sobre este tipo de ecuaciones, muy importante para poder trazar la trayectoria dadas las ecuaciones paramétricas, es decir, la tercera variable t. Tú debes hacer una tabla, una tabulación, en donde como primera columna, en este caso vamos a tener el tiempo. Luego vas a calcular la coordenada x, que es una fórmula en función de ese tiempo. Y después la coordenada y, que es también una función del parámetro. Tú das valores a t, t1, t2, t3, etcétera, y vas a ir calculando con estas fórmulas la coordenada x y la coordenada y. Y al final lo que nosotros necesitamos son x, y. Por lo tanto aquí sería x con 1, y1, x2, y2, y así sucesivamente. Esos puntitos en el plano cartesiano, aquí sería x y aquí sería y, van a darle forma a la trayectoria y solamente lo unimos con una curva suave. Sin embargo, las ecuaciones paramétricas van a darte información adicional comparada con la ecuación cartesiana de aquí. Las paramétricas van a darte la dirección en que se está trazando la curva. En este caso, la dirección de trazado es aquella que va de valores más pequeños del parámetro a valores crecientes. Bien, va aumentando. Entonces, si suponemos nosotros que este puntito de aquí corresponde al tiempo 1, este de aquí al tiempo 2, este de aquí al tiempo 3 y así sucesivamente, entonces la dirección de trazado sería en este sentido, ya que en ese sentido incrementa el tiempo. Por lo tanto, la partícula inicia aquí, termina acá, no al revés. La dirección de trazado te lo da conforme van apareciendo puntos en la trayectoria. Eso no lo puedes ver en el software. El software solamente te da la línea curva, pero no el sentido en que se está trazando. Ese sentido tú se lo vas a agregar.
Bueno, este es un ejemplo muy sencillito sobre paramétricas. No es difícil. Ahora la definición de ecuaciones paramétricas. Esta definición es de Larson. Me lo estuvo teniendo, pero es ligeramente distinta. Aquí te define qué es una ecuación paramétrica y una curva plana. F y G son funciones continuas de t en un intervalo. Entonces las ecuaciones X, que es una fórmula de t, y Y, que es una fórmula diferente de t, se les llama ecuaciones paramétricas, porque dependen de ese parámetro. Estas son mis ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles son estas de aquí? ¿Sale? Estas son mis paramétricas. Y, muy importante, a t se le llama parámetro. A la tercera variable adicional a estas ecuaciones es el parámetro. Aquí es t, pero puede llamarse alfa, o beta, o gamma, o cualquier otra letra diferente a x y y. Ahora, al conjunto de puntos, de esta definición, dice, al conjunto de puntos x, y que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo y, este intervalo y puede ser infinito. En el caso de la parábola de aquí arriba, no puede ser negativo, ya que el tiempo no es menor que 0. El tiempo inicia en 0 hasta el punto en que termina el movimiento, que bueno, teóricamente es infinito. Aquí quedan descartados los valores t menores que 0. Están prohibidos ya que el tiempo no puede ser negativo. Bien, entonces este sería mi intervalo i, de 0 a infinito. Pero el intervalo de validez para el parámetro puede ser infinito o puede ser más pequeño. ¿Qué le llaman i a ese intervalo? Bueno, al conjunto de puntos x, y que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo, finito o no, se le llama gráfica de las ecuaciones paramétricas, que en el caso del movimiento parabólico es la trayectoria parabólica. Esa es su gráfica. A las ecuaciones paramétricas y a la gráfica juntas es a lo que se le llama una curva plana y se denota por C. Bueno, esto no es tan importante. Pero sí, conforme tú vas variando el parámetro, vas localizando puntos de la gráfica en el plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo de cómo trazar este tipo de curvas. Se van a reír de lo fácil que es. Copiarlo. Este quiz de Larson otra vez. Larson es un libro muy fácil de cálculo para niños de primaria. Vamos a trazar la curva dada por este par de ecuaciones. Fíjate, tienes x y tienes y. Y aquí la tercera variable que es el t. Aquí t no necesariamente representa el tiempo. En física sí, pero en matemáticas puede representar otra cosa. Puede ser un ángulo, puede ser una pendiente, puede ser una razón de cambio. Es cualquier cosa. Entonces, a menos que se te diga lo contrario, aquí t es un parámetro aleatorio. ¿Quién sabe qué representa? Es un parámetro simplemente. Bueno, el parámetro está en un acotado, es decir, tiene valores permitidos entre -2 y +3. Entonces, conforme t varía en este intervalo, la x y la y van a ir trazando la curva en el plano cartesiano. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí es t, aquí ponemos nuestra columna de x, que es t cuadrada menos 4, y la coordenada y, que es la mitad de t. ¿Okay? Este es mi tabulación. Hay métodos más precisos para hacer la gráfica, pero
No, pero la tabulación no es algo muy sencillo de entender. No es práctico, pero va a darte una idea de cómo es la cosa. Debes dar valores permitidos del parámetro, que en este caso es de -2 a +3. No puedes dar valores menores a -2 ni tampoco superiores a 3. Deben ser aquellos que estén dentro del intervalo del parámetro. A veces no se te da este intervalo. Cuando no se te da el intervalo, significa que el parámetro varía desde menos infinito hasta más infinito, todos los números reales. En caso que no tengas ese intervalo grande, tendrías uno finito, como este de aquí, de -2 a +3. Voy a dar valores del parámetro en paso unitario de esta forma. Tú puedes agregar más. De hecho, entre más puntos tengas en la tabulación, más precisa es la gráfica. Bien, voy a hacer nada más 2 de estos puntos. ¿Qué pasa cuando t vale -2? ¿Cuánto sería x? Pues sería -2 elevado al cuadrado menos 4. Y esto te da 0. Porque -2 al cuadrado te da 4. Menos 4, 0. ¿Cuánto vale y? Pues sería el parámetro dividido entre 2. Y esto te da -1. ¿Cuáles son las coordenadas que yo debo graficar? Son las x, y. Están así. Y el primero de ellos es 0, porque esa es la coordenada x. La coordenada y es -1. Listo. Siguiente punto. Ahora t vale -1. Sería aquí -1 al cuadrado menos 4. Y esto te da -3. La coordenada ya sería -1 sobre 2. Y esto es -1/2 o -0.5. Si la fracción es exacta, puedes ponerla como 0.5. En caso que no sea exacta, se pone como fracción. Y tendríamos aquí el siguiente punto que es -3, menos 0.5 si quieres. No hay problema. Y así calculas las demás. Uno más. Si t vale 0, sería aquí 0 al cuadrado. Los 4 te da -4 en aquí 0 sobre 2, 0. Y por lo tanto las coordenadas nuevas serían -4, 0. Y así continuamos. Ponemos los últimos. Aquí sería -3, 0.5 positivo. La siguiente sería 0,1. Y la última sería 9 menos 4, 5,3 entre 2, 1.5. Es exacta. Bien. Así. ¿De dónde salen estos números? Sustituyendo t igual a 1 en tu fórmula, t igual a 2 y t igual a 3 en tus fórmulas. Bien. Estas son algunos puntos de la gráfica. Faltan muchísimos. Aquí solamente se están dando unos cuantos. Y ahora vamos a al plano cartesiano, que no es complicado. Esto no son los valores aquí. Entonces, en el plano cartesiano, aquí sería x y y. Localizamos el primer punto. Este primer punto corresponde a un valor del tiempo -2. Este de aquí corresponde al valor -1. Pero no es tiempo, es el parámetro. T igual a 0. Es la noción que yo voy a dar física. Por eso le estoy diciendo tiempo. Pero es parámetro. Y t igual a 3. ¿De acuerdo? Localizamos el primer punto. 0, -1. 0 menos 1. Vamos a hacerlo un poquito con precisión. Aquí es -1, -2, -3, +1, +2, +3, -4, +5. Entonces, aquí es -1, creo que con eso es suficiente. 0 menos 1. 0 menos 1 sería aquí. Aquí empieza la gráfica. No empieza antes ni después. Exactamente ahí.
Aquí voy a ponerle en lugar de las coordenadas, para abreviar, voy a ponerle simplemente T1. Bien. Ese T1 significa que el parámetro es -2, cuyas coordenadas son 0, -1. Siguiente punto es, empieza en coordenada X -3, coordenada Y -1/2. -3 -1/2. ¿Dónde está? Está aproximadamente aquí. Bien. Este punto corresponde a T igual a -1, o el T2. Tercer punto, -4, 0. -4, 0, aquí me faltó. Aquí está el punto T3. Bien. Punto T4 corresponde a -3, 1/2. -3, 1/2 está por aquí. Este es T4. T5 0,1. 0,1 es aquí. Este es T5. Y el T6, 5,1.5. 1, 2, 3, 4, 5,1.5 por aquí. ¿Sale? T6. Bueno, por esos puntos o esas cruces pasa la curva. Debes unirla con una línea suave. Entonces, si tú lo haces, quedaría algo así. No la extiendas, no la proyectes, no. Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque el parámetro es válido entre -2 y +3, y tú entre esos puntos, la curva no viene desde menos infinito y termina en más infinito, no. Empieza aquí y termina acá. Fuera o bien más allá de esos puntos no hay curva, ¿sale? Es otra de las ventajas que tienen las ecuaciones paramétricas. Puedes limitar segmentos de una gráfica, solamente una región de interés. No hace falta estudiar toda la función, solamente un pequeño trozo de esta. Entonces, empieza aquí, termina acá. Me hace falta algo en esta gráfica. ¿Pueden adivinar qué es? Hace falta algo. ¿El sentido? El sentido, correcto, es la orientación en que se está trazando. ¿De dónde a dónde va? ¿De T1 a T6 o de T6 a T1? De T1 a T6. De T1 a T6. Entonces, eso lo dibujo con un par de flechas. Puedes ponerla así o la puedes poner así. Bien, no importa. Pero es importante que tú las pongas en paramétricas. Bien, eso es todo. Muy sencillo. No sé, bueno, yo no manejo GeoGebra, creo que es un software gratuito en donde puedes tú graficar, pero graficas ecuaciones cartesianas. No sé si tenga el comando o las funciones de paramétricas. Entonces, ¿cómo graficarían? Una forma es con tabulación. Si van a terminar un día, ahí se puede hacer. La otra es utilizando Excel. En Excel, no sé si lo manejen, se puede hacer esto. Ese programa para estadística diferencial, ¿cómo se llama? Minitab. No sé si se puede hacer este tipo de cosas. Lo desconozco, yo no trabajo ese software, yo trabajo Wolfram. En el Wolfram sí se puede hacer, pero bueno, les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel. Está muy sencillo, se van a reír. Vamos a abrir en Excel. Claro, lo que te da Excel no es exacto, es una aproximación de cómo se vería la cosa. Déjame hacer aquí unos... Es que no me gusta la configuración predeterminada de Excel. Vamos a poner aquí la columna del parámetro. El parámetro se llama T, ¿vale?
coordenada X. La fórmula de X, ¿te acuerdas? Era t cuadrada menos 4. La coordenada Y, su fórmula era el parámetro entre 2. Y listo. Vamos a insertar una tabla. Mucha gente lo que hace es, bueno, ven aquí el valor del parámetro, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Como cavernícolas, ¿verdad? Así de uno en uno. No utilicen el poder de Excel. Si tú, aquí vamos en pasos unitarios. Si yo quiero ir de medio en medio, un cavernícola lo que haría es, inicio en menos 2, el siguiente punto sería menos 1.5, el siguiente es menos 1 y así hasta llegar al 3. Lo que yo haría es lo siguiente. Pues a este, recuerden que en Excel cuando quieren empezar una fórmula, le ponemos aquí igual, ¿verdad? Empiezo aquí y le voy a ir sumando media unidad en cada paso. Y lo arrastro hasta el punto que yo quiero. Mira, automáticamente se genera. Es como magia. Bien. Bueno, aquí sería esta criatura. Ese es el valor del parámetro, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Ten mucho cuidado con los paréntesis. Aquí en Excel son muy importantes. Menos 4. Queda 0. ¿Y qué es lo que hace la gente? Arrastrar la fórmula, ¿verdad? De esta forma. Y va obteniendo la coordenada X. Para la coordenada Y sería el parámetro dividido entre 2. Ya introduje la fórmula. ¿Y qué es lo que hace la gente? Arrastrar. Ok. Se vale. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, es una alternativa. Lo que hago yo es lo siguiente. Mira, solamente dejo el intervalo del parámetro. Para no arrastrar la fórmula, porque no sé cuántos valores de t tengo, puedo tener 100, porque es un software y yo puedo introducir los puntos que yo quiera. Entonces no es práctico que tú arrastres tu fórmula en 100 filas, bueno, 99, o en 1000, o los que sean. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hago yo es introducir una tabla. Esto de aquí es un cuadro. Una tabla es diferente. Seleccionas la región, le das en insertar y aquí aparece la opción de tabla. O la tecla rápida es control Q. Tabla, le dices que la tabla tiene encabezados y te aparece una cosa con filtros. Aquí esta cosa la puedes tú editar, así el formato. Aquí no me importa esto. ¿Y qué diferencia hay entre una tabla y un cuadro en Excel? Pues resulta que aquí las fórmulas se propagan automáticamente en todas las filas de esta tabla. Esta tabla de hecho tiene un nombre. Aquí se llama tabla 1, ¿vale? Le puedes poner lo que tú quieras, sin espacios. Mira, vamos a introducir la coordenada X y vas a ver cómo se propaga automáticamente aquí. Sería el parámetro elevado al cuadrado. Menos 4, ¿verdad? Enter y ¡pum! Todas se calculan en automático. Coordenada Y es el parámetro dividido entre 2. Enter, listo. Obtienes lo mismo que aquí arriba. Pero aquí la ventaja es que no tuve que yo propagar la fórmula en todas las filas. Por eso me gustan las tablas. Ahora vamos a dibujar la gráfica de aquí. ¿Qué tipo de gráfica me conviene? A ver, aquí está insertar gráficos recomendados de barras, líneas, dinámicos, histogramas, dispersión, pastel. ¿Qué tipo de gráfica sería la más conveniente en este tipo de situaciones? ¿Cómo la harían? La respuesta es dispersión. Hay dispersión, los puntitos así sin ninguna unión entre ellos se llama dispersión.
Claro, hay variantes cuando están unidos mediante líneas suaves, o simplemente líneas, pero sin tener los puntos de la gráfica, y hay otras. Utilicen el más sencillo, dispersión. Aquí dispersión. Nos vamos a seleccionar datos y vamos a poner en lo que tú vas a graficar. Bueno, vamos a poner aquí un rango de gráfico. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar la coordenada X versus la coordenada Y. Entonces selecciono. No tienes que hacer esto como cavernícola, ¿no? Aquí nada más seleccionas, aquí arriba, en el encabezado de la tabla, fíjate que aparece una flechita que apunta hacia abajo, automáticamente. Si tú le das clic en ese momento, se selecciona toda la columna. Le dejo presionado y lo arrastro a la coordenada X y coordenada Y. Y le doy, bueno, aquí esto no hay que editarlo. Enter. Bueno, bien. Tú lo puedes editar, claro está, pero mira, se obtiene estos puntos, esta serie de puntos, que es lo mismo que nosotros encontramos hace un momento, pero aquí en el software es mucho más rápido. Bien. Aquí coincide lo que nosotros hicimos con lo que nos muestra Excel. A veces no es así. A veces porque las fórmulas pueden ser más complicadas y entonces no sería una buena aproximación, pero te da una idea de cómo va la cosa. ¿Qué desventaja tiene este software? Es que no te da la orientación de la curva, pero tú la puedes predecir. Si el parámetro inicia en -2 y termina en +3, el primer punto donde inicia la curva es 0,-1 y por lo tanto debe ser este puntito azul que está hasta abajo. Mira, aquí está. Y el punto final, o uno posterior a t igual a -2, que es este de aquí, sería -1.5, cuyas coordenadas son -1.75, -0.75. Lo encuentras y es este de aquí. Y entonces detectamos la orientación del trazado y simplemente se va. Aquí en Excel no sé si le puede hacer unir mediante una curva suave, supongo que sí, pero no me interesa, solamente quiero ver cómo se comporta la gráfica. O a lo mejor lo podemos hacer con otro tipo de gráfico, uno de dispersión con líneas suavizadas. Seleccionar datos, son mis datos, digo que sí, y mira, de hecho me conviene así, ¿verdad? Con líneas suavizadas, y aquí lo editas como tú quieras. Puedes utilizar Excel para guiarte, ¿sale? Puedes agregar más puntos y en automático te va tabulando en la gráfica la cosa. Lo cual no sucede con los cuadros, ¿verdad? Aquí tienes que volver a seleccionar los puntos que vas a graficar. Otra ventaja de las tablas. Bueno, déjenme generar una segunda llamada, ya que quedan segundos. Denle clic en mis enlace.